¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta que haya quedado de antes de ir a ver el nuevo ejemplo? ¿Nadie? Ya. Recuerdo que el tema de la evaluación, ¿cierto? Yo les había dicho que les voy a publicar el enunciado relativamente luego, no sé si alcanza esta semana, pero en por caso la próxima para que lo tengan disponible bien luego. Y en la medida que vayamos viendo más ejemplos, también ustedes, ¿cierto? Puedan ir también en paralelo, ¿cierto? Revisando este otro enunciado y resolviéndolo, ¿cierto? En la medida que vayamos viendo distintos temas y ejemplos que les pudieran servir. De ahí, obviamente, la fecha de entrega va a depender de cómo vayamos con los distintos temas a la medida que vayamos avanzando y cuando ya vea que están como claros con el tema y fijamos una fecha. Eh, a ver. Sí, y otra cosa, estoy grabando la clase, por si acaso, y que nadie más grabe ya, porque el otro día no me acuerdo en qué sección pasó, no sé si fueron particularmente ustedes, pero algún compañero comenzó a grabar. También yo estaba grabando y alguien más comenzó a grabar y el problema es que eso detiene mi grabación. Entonces después la clase quedó en dos archivos separados y no con la misma calidad de imagen. Entonces mejor que obviamente grabe yo solamente para que esté en un único archivo continuo, no se pierda nada también y se vea con la misma calidad. ¿Ok? Ya. Si no hay dudas, vamos a ir a ver este enunciado que, cierto, es... Ahí se ve, ya, ¿se ve bien el enunciado? El Sí, tamaño de la letra, sí. Ya. En este caso, vamos a trabajar en algo que se parece un buen poco a lo que era el ejercicio que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Que una de las particularidades que tenía, que podríamos quizás mirarlo un poquito ese modelo. Déjenme abrir aquí este archivo, lo que trabajamos, ¿cierto? En la clase. Que si se acuerdan, ¿cierto? La característica que tenía este ejemplo que vimos en la clase anterior, habían dos productos que fabricaban 3 meses con distintas demandas. Había una capacidad de las plantas de horas, ¿cierto? En los 3 meses. Y nuestras variables de decisión al final con eso terminaban siendo, por una parte, ¿cierto? Todas las cuántas unidades fabricadas de cada producto en cada mes. ¿Cierto? Habían 6 ahí porque eran dos productos, ¿cierto? En 3 meses y por lo tanto ahí aparecían 6 combinaciones posibles. Y también nos aparecían estas variables, las de inventario, ¿cierto? Que fue una de las cosas que se quería introducir con ese ejemplo, que lo que buscaba, ¿cierto? Era como aquí, lo que se me permitía era fabricar en un determinado mes y usarlo, ¿cierto? En el futuro, en un mes siguiente, ¿cierto? No en el mismo mes que fabriqué, entonces, ¿cierto? Ahí aparecían estas variables de inventario que, ¿cierto? Nosotros recordemos se usaban de esta manera. Al final yo tenía la fabricación de un mes disponible, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto? Teníamos el mismo grupo, los mismos tipos de restricciones para los dos productos, pero eran separadas, ¿cierto? Por cada producto. Esa variable X11 lo que representaba era cuánto fabricaba del producto A en el mes 1 y eso yo lo podía ocupar para dos cosas. Una, para satisfacer la demanda que tenía, que en ese mes era 500, y lo otro, y ahí aparecía esta otra variable de inventario, I sub 11, que lo que representaba era cuánto inventario dejaba del producto a fines del mes 1, ¿cierto? Que era junio, para ser empleado a principios del mes siguiente. Y por eso, ¿cierto? Esa misma variable después aparece en la ecuación que representa el mes siguiente, porque lo tengo que dejar disponible aquí. En esta parte, ¿cierto? Como está a este lado, digamos, derecho, representa el uso, en el fondo, del inventario, o demanda o inventario, ¿cierto? O sea, de la producción, perdón. Representa el uso de la producción que hice. Es demanda del mismo mes o inventario. En el mes siguiente, yo como fuentes de productos, ¿cierto? De donde saco productos, tengo el inventario del mes anterior como posibilidad y lo que fabrique el mes siguiente, ¿cierto? Que es en este caso julio. Y eso lo puedo usar, ahí está el igual, la demanda del mes siguiente, que son 5.000, y
posiblemente también, ¿cierto? Yo fabrique una cantidad que me permita pasar como inventario al mes siguiente, y eso es I sub 1 o 2, porque representa acuérdense, el primer índice era el producto A, segundo índice el mes, y en este caso, ¿cierto? La variable es el inventario que dejo de producto A al fin del mes 2, julio, para que pase, por supuesto, al mes siguiente, I sub 1 o 2, y eso se lo sume, obviamente lo deje disponible para consumo junto con lo que yo fabrique en ese tercer mes. Y eso, en este caso, va solamente a demanda. Eso es cierto, era lo que introdujimos, que era cómo se trataban las variables y los esquemas donde hay inventario por medio, que yo tengo que ir pasándolo de un mes a otro. Eso además, obviamente, este otro problema también tenía capacidades, restricciones de capacidades que antes las habíamos visto y una función, ¿cierto?, que era solamente costos de distinta naturaleza. Este fue, ¿cierto?, el ejemplo que vimos la semana pasada, la clase anterior. Y este se lo muestro porque en realidad aquí hay que hacer algo súper parecido, pero hay un solo producto y obviamente hay inventario, pero hay inventario de una forma distinta y eso es lo que yo quería que revisáramos porque también esto, digamos, lo que este problema presenta en realidad es una situación también bastante frecuente, que es que las operaciones de una empresa, ¿cierto?, tengan más de una etapa. Y las etapas también, por su propia cuenta, pueden tener inventario, ¿cierto? En general, muchas industrias tienen inventario en proceso, hacen parte de las cosas en un momento dado y almacenan algunas de esas cosas, ¿cierto? Para ocuparlas posteriormente, porque no necesariamente, ¿cierto?, todo lo ocupan de manera pareja o todo se fabrica de manera, ¿cierto?, pareja y simultánea. Entonces, en ese caso, ¿cierto?, siempre van apareciendo inventarios de productos intermedios. Y este ejemplo obviamente tiene esa particularidad. Leamos el enunciado y vamos a ir, ¿cierto?, pensando en qué cosa es aquí una variable de decisión y también, ¿cierto?, pensando en las distintas restricciones que nos puedan aparecer. El enunciado dice así: el proceso de fabricación de un producto consta de dos operaciones sucesivas, 1 y 2, ¿ok? Eso es la operación 1 y 2, pero es el mismo producto, es un producto que pasa por las dos etapas. La siguiente tabla proporciona los datos pertinentes durante los meses de junio, julio y agosto, también, ¿cierto? Junio, julio, agosto, dice arriba, demanda del producto terminado, ¿ok? El producto terminado es el producto que sale de la etapa 2, después de que obviamente también pasó por la etapa 1. Tiene que haber pasado por las dos etapas y recién ahí, ¿cierto?, se considera terminado. Y esa demanda es de 500, 450 y 600 respectivamente en cada uno de esos meses. Las capacidades de operación, ¿cierto? Son dos operaciones, difieren, ¿cierto?, de mes en mes, como ven, y están en horas, ¿cierto? La capacidad de la operación 1 para los meses, digamos, de junio, julio y agosto es de 800, 700 y 550 horas. Y la capacidad de la operación 2, ¿cierto?, son de 1850 y 700 horas en los mismos 3 meses. Entonces ya, ¿cierto? Ahí hay un poco un paralelo con lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿cierto? Que tengo capacidades de producción medidas en horas y obviamente yo necesito también saber, dentro del enunciado me deben dar cuál es el consumo de tiempo para este producto por cada una de las etapas, ¿cierto? Para que obviamente yo pueda modelar el uso de estas horas, ¿cierto?, en la producción. ¿Dudas hasta ahora? Antes de seguir con el resto del enunciado. ¿No? No, profe. Ok. Entonces, dice, producir una unidad del producto implica 0.6 horas en la operación 1. Ya, eso es lo que yo necesitaba saber. ¿Cuánto tiempo realmente me gasta el producto en la operación 1? Más 0.8 horas en la operación 2. ¿Ok? ¿Cierto? No gastan el mismo tiempo en las dos operaciones. Se permite la sobreproducción o el producto terminado en parte en la operación 1, que quiere decir, ¿cierto?, que la sobreproducción en la etapa 1 quiere decir que no se hace o puede no hacerse solamente lo que la etapa 2 necesita en ese mes, ¿ok? Por ejemplo, una posibilidad es que en junio, ¿cierto?, como mi demanda es 500,
Una solución podría ser, ¿cierto?, que la etapa 2 produzca esos 500 que yo necesito, ¿cierto? No guardo inventario, no lo paso el próximo mes, hago justo los 500 de ese mes. Pero la etapa 1, ¿cierto? Como necesariamente la etapa 2 solamente procesa lo que ya pasó por la etapa 1 en algún momento, en ese sentido, ¿cierto? La etapa 1 debe ser al menos esos 500, porque de lo contrario, ¿cierto? Mi etapa 2 no podría haber hecho los 500, ¿cierto? Si es que no pasaron primero 500 por la etapa 1. Pero, en este caso, lo que está hablando de sobreproducción, ¿cierto? En el caso de cada etapa, de hecho, es porque yo puedo, en el fondo, por ejemplo, en la etapa 1 haber hecho 600, no los 500. De esos 600, lógicamente, 500 sí pasan a la operación 2 para ser usados en la demanda en su momento, y los otros 100 yo perfectamente los puedo guardar para que pasen y entren a la operación 2 recién en el mes de julio. Nada me obliga, en el fondo, a pasar inmediatamente todo el producto a la operación 2. Puedo pasarlo al mes siguiente, ¿ok? A eso se refiere esta parte del enunciado. Se permite la sobreproducción o producto terminado en parte en la operación 1, ¿ok? O el producto terminado en la operación 2 en cualquier mes para su uso en un mes posterior. Eso es, obviamente, el inventario más tradicional, porque una vez que sale de la segunda etapa, ¿cierto? En este caso, de la segunda operación, el producto ya es producto final y por lo tanto lo puedo ocupar de demanda en ese mismo mes o bien guardarlo para la demanda del próximo. Los siguientes costos de retención, ¿cierto? Los costos de retención se refieren al inventario. Recuerden, ¿cierto? Esa palabrita, retención se refiere a inventario. Los siguientes costos de retención correspondientes son de 0,20 y 0,40 por unidad por mes, refiriéndose obviamente a cada una de las etapas, ¿cierto? El 0,20 es para la operación 1, si es que guardo inventario en la operación 1, y 0,40 para la operación 2. El costo de producción varía por operación y por mes. Para la operación 1, el costo de producción unitario es 10, 12 y 11 en los meses ciertos de junio, julio y agosto, acá. Respectivamente, para la operación 2, el costo correspondiente a producción unitaria es de 15, 18 y 16. También, ¿cierto? Tiene un mes, digamos, un costo distinto por mes. Y se pide, obviamente, desarrollar un modelo de programación lineal para determinar el programa de producción óptimo para las dos operaciones en el horizonte de 3 meses y determinar, lógicamente, aquí la solución óptima. Dudas del enunciado. Vamos a ir viendo, obviamente, a medida que desarrollemos el problema, vamos a reflexionar más todavía, pero ¿alguna duda inicial con respecto al enunciado? ¿No? Ok. Vamos a ir viendo entonces, parte por parte, digamos, hay mucha información en general, ¿cierto?, en este problema. Hay varias cosas que pasan principalmente por la cantidad de combinaciones posibles que también se podrían dar. Entonces, como hacemos siempre, tenemos que pensar en, por una parte, las variables de decisión, cuáles serán, qué será mi función objetivo, y qué serán las restricciones en este caso. Primero, variables de decisión. Aquí tenemos, ¿cierto?, un poco que recordar. Vamos a subir esto para ir compartiendo la pantalla. Las tres cosas que están allá abajo. Variable de decisión, función objetivo y restricciones. Aquí les sirve pensar un poco, ¿cierto?, en el ejemplo que vimos en la clase anterior, en términos de como modelo variables de decisión y porque en realidad se parecen mucho, tienen una pequeña sutileza y diferencia porque se acuerdan que en ese ejemplo que vimos la clase pasada, yo usaba dos índices, porque con un índice, el primero, yo identificaba qué producto era y con el segundo índice yo identificaba el mes. En este caso es un solo producto,
que yo ya no necesito un índice para identificar productos, pero sí puedo necesitar obviamente para otra cosa. ¿Qué cosas, digamos, como resultado? ¿Cuáles son los números que yo necesito que este problema me entregue? ¿Qué sería un resultado en este caso? ¿Opiniones? La cantidad de productos que tengo que pasar por la operación uno y la operación 2 en los meses de junio, ¿Cierto? julio y agosto. Exacto, ¿cierto? Lo que necesita es cuánto se produce en cada una de las etapas, que, por supuesto, a diferencia de otro del problema que vimos en la clase anterior, como estaba solamente en ese caso, había un solo proceso productivo, no había más detalle que eso. En este caso, ¿cierto? Además de que tener esos números, ¿cierto? Existe también una relación entre las etapas, que tengo que modelar adicionalmente el hecho de que un producto debe pasar primero por la primera etapa y después por la segunda, ¿cierto? Además, obviamente, de todas las otras consideraciones que pudiésemos tener que son más normales, ¿cierto? Del uso de los recursos, de la capacidad de las horas y ese tipo de cosas. Ese es un tipo, ¿cierto?, de variable. Y hay otro tipo más de variable que también aparece. ¿Cuál sería el otro? Que son un poco más auxiliares, pero también son necesarias. Y las ocupamos también, obviamente, en ese ejemplo anterior. ¿Cuánto implica una unidad de producto por tiempo? Sí, pero eso, o sea, en realidad con las variables que decíamos recién, ¿cierto? Cuántos productos han pasado por cada operación, yo ya tengo eso. En realidad el coeficiente es el que me hace la diferencia. Pero hay otra variable que en realidad es un número que también tengo que determinar, que lo necesito un poco de manera auxiliar. No tiene directamente que ver o no es parte, no es producción en sí, pero lo necesito. Y como les digo, si también los usamos en la semana pasada. Hay un grupo de variables que todavía falta. ¿Cuál sería? Recuerden, la semana pasada habían dos grupos de variables. Uno era también el de de producción, que eran 6 variables. Pero además de eso yo tenía otras variables que también estaban por ahí. ¿Cuáles eran esas otras? ¿Las de inventario? Exacto. También, cierto, en este caso necesito inventario, porque eso es lo que me va a permitir ir pasando de un mes a otro, ya sea el producto en proceso, porque en este caso, cierto, yo puedo hacer inventario de algo que solamente pasó por la primera etapa y todavía no ha pasado por la segunda, y también puedo hacer obviamente el inventario más tradicional, que es de producto terminado, que ya pasó por la segunda y por lo tanto lo puedo ocupar, ¿cierto? En el fondo, en digamos, en la demanda, ¿cierto? O bien guardarlo como inventario, pero está para la demanda futura. Entonces ya son dos tipos de variables de decisión. Vamos a hablar de variables de producción primero y las otras son variables de inventario. Y también vamos a necesitar índices, ¿ok? Y también vamos a necesitar dos índices, ¿ya? Vamos a hablar de igual de X y J. Y las inventario, acuérdense que las nombramos con I mayúscula. Normalmente, ustedes si ven un problema en cualquier libro, cosas por el estilo, casi siempre se usa una I mayúscula para representar inventario. Pueden ocupar otra, da lo mismo, por supuesto, es solamente una letra que se le indica, pero como para que uno tenga una referencia más inmediata y se acuerde que es inventario, se ocupa la I. Y aquí también sería IJ como índices, y vamos a describir, ¿cierto? En general, cuál sería. ¿Cuáles podrían ser aquí los índices? Hay uno, ¿cierto? El segundo, que va a tener la misma representación de lo que vimos, ¿cierto? La semana pasada, en los dos casos, en las dos variables, el segundo representa lo mismo. ¿Se acuerdan de qué era el segundo índice? El mes.
Era el mes, ¿cierto? Entonces, para nosotros los J igual ahora van a ser el mes. Pero el I, en ese ejemplo, ¿cierto? Que vimos, en realidad antes representaba el producto, porque habían dos productos. Acá no, yo necesito que represente otra cosa. ¿Y cuál sería? La operación. Exacto, ¿cierto? Porque ahora es la operación la que debe ser la diferente. Entonces dejo X y J para mí va a ser cantidad de producto procesado por la operación I, ¿cierto? Que puede ser, ahí arriba fíjense que está con números romanos, I o 1 o 2 con números romanos. Lo voy a poner tal cual, operaciones 1 o 2. Por la operación I en el mes J. Por ejemplo, X11 es, vamos a copiar cantidad de producto procesado por la operación 1 en el mes de junio, ¿cierto? Asimismo, aquí aparece, por ejemplo, X, ¿cierto? 21. ¿Cuál sería esa? El primer índice, ¿cierto? Me indica la operación. Entonces, ¿qué sería esta X21? La operación 2 en el mes 1, en el mes de También, junio. ¿cierto? ¿Cierto? En este caso, un poco, ¿cierto? Podría quizás ser confuso dado que lo que usamos la vez anterior, pero aquí es la cantidad de producto procesado por la operación 2 en el mes de junio. Mismo mes, pero es lo que pasó en la segunda parte. Y aquí, ¿cierto? Hay que tener en cuenta algo, que obviamente cuando modelemos las restricciones nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Que necesitamos forzar una relación, digamos, entre estas dos. Porque lo que yo procese en la segunda operación, ¿cierto? Necesariamente debe haber pasado por la primera, porque si no yo no tengo que procesar en la segunda si es que no pasó por la primera. Así que en ese sentido tengo que fijar alguna clase de relación entre estas dos variables para que me obligue a que, ¿cierto? Él deba necesariamente haber pasado por la operación 1, lo que yo estoy ocupando en la operación 2. Ahora, ojo que aquí tenemos 3 meses, que también en el segundo y tercer mes pasa el mismo efecto lógicamente, pero eventualmente podría venir, ¿cierto? No del mismo mes, sino que de antes. En el primer mes, en junio, no tengo otra opción, ¿cierto? De que en realidad lo que yo procese en la segunda operación necesariamente vino de la primera en ese mismo mes. O de lo contrario no tendría, ¿cierto? De dónde sacar producto. Aquí, ¿cierto? También tengo el 2, digamos, por el tipo, o sea, tengo que, perdón, se me ocurre. Ahí sí. Tengo de nuevo operación 1 en el mes 2 y tengo operación 2 en el mes 2, ¿cierto? Que es básicamente lo mismo que tengo acá arriba. Vamos a copiar. Cantidad de producto procesado por la operación 1 es el primer índice, pero aquí no es junio, sino que es julio. Y en el caso de X22, primer índice es, ¿cierto? Operación 2 y segundo índice es el mes de julio. Mismo caso, ¿cierto? De la otra. Y mis otras dos variables, ¿cierto? Son de nuevo operación 1 en el mes 3 y operación 2 en el mes 3. Tengo que esto es cantidad de producto procesado por la operación 1, es el primer índice, ¿cierto? Pero ahora no es en julio, es en agosto. Y en el caso de X23, es cantidad de producto procesado por la operación 2
primer índice, ¿cierto?, de la operación, también en el mes de agosto. ¿Se entienden estas variables? ¿Alguna duda? Porque ahí, ¿cierto?, cubro ambas operaciones en los 3 meses, en términos de producción, ¿ok? Y estas variables de producción son las que me consumen tiempo de capacidad de operación. Necesito obviamente identificarlas de esa manera. Otra historia es cómo paso el inventario, ¿cierto?, mes a mes, ¿cierto?, que eso ya lo vamos a ver, pero esto es producción solamente. ¿Dudas de la variable? No, profe. No, profe. Profe, pero la demanda del producto terminado, esa no es restricción, ¿cierto? Aló. ¿Salió el profe, parece, de la sesión? Parece que se le cayó el internet al profe. Ah, pensé que yo estaba loca. Que no tenía. No. Hello. Yo hablé, yo dije, ¿qué onda? Ah, tiene que haber tenido problema entonces. Sí, porque no sale conectado. ¿Y saben si No queda la pago. grabación? Sigue grabando. Sigue grabando. Él tiene que parar la grabación. Vale. A lo mejor no pagó el internet, profe.
Ahí sí volví. ¿Me escuchan? Sí, Ok, disculpen. Pasa muy rara vez, pero pasa de repente aquí que hay tanta gente conectada que se cae por minuto. Por suerte nunca ha sido por más de 5 minutos, pero obviamente deja de funcionar. No sé qué fue lo último que les alcancé a decir antes que se cayera la conexión. Hasta dónde escucharon, porque en realidad me da la impresión de que les estaba explicando algo cuando se cortó y no sé hasta dónde escucharon. Preguntó si habían dudas y ahí quedamos. Ya. ¿Alguna duda entonces? De las variables en particular, de este primer grupo de variables. No, profe. ¿No? No, profe. Ok. De ahí obviamente vamos a ver cómo usamos estas variables para modelar el tema de la capacidad de operación, ¿cierto? Porque eso es una de sus funciones y la otra función también es la que tengo que relacionar, digamos, estas variables con la otra parte de la demanda. Pero en eso, ¿cierto? También entran a jugar las herramientas, o sea, las variables que tienen que ver con inventario. Y en este caso, ¿cierto? El inventario, tengo nuevamente, ¿cierto? Inventario y J como índices, ¿cierto? Donde me representa la cantidad de inventario a fines, primero digamos, de inventario de la operación I, que puede ser, ¿cierto? De nuevo, 1 o 2, en el mes J. Y así, igual que en el caso anterior, por ejemplo, puedo decir I sub 1, operación, ¿cierto? 1 es inventario de la operación 1 en el mes de junio. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer con ese inventario? Acuérdense que los productos deben pasar por las dos operaciones para considerarse terminados. En este caso, ¿cierto? Como pasa solamente por el paso por la primera operación, yo tengo la posibilidad de o pasarlo obviamente a la segunda operación el mismo mes, sin ningún problema en ese caso. Y la otra posibilidad que tengo es pasarlo a la segunda operación, pero en el mes siguiente. En este caso, ¿cierto? El inventario funciona así, ¿cierto? Yo lo procesé en parte el producto, no lo ocupé al tiro y lo termino de procesar el mes siguiente. Y eso es, digamos, la forma que van a tener mis restricciones posteriormente. Pero por ahora, ¿cierto? Yo necesito definirlo como inventario de la operación 1 en el mes de junio, entendiendo que es a fines del mes de junio, ¿cierto? Para pasarlo a julio. Vamos a escribir aquí en el caso de la primera, a fines de mes de junio, entendiendo, ¿cierto? Como el último día para pasar al primer día del mes siguiente. Estas variables, acuérdense que la única función que tienen es precisamente ir pasando, ¿cierto? Al mes siguiente digamos, el material en el fondo, ¿cierto? Aquí y tengo que operación 2 en el mes 1, ¿cierto? Tengo más o menos la misma descripción que tengo acá, inventario de la operación, pero en este caso es 2 en el mes de junio, también a fines de mes. Este otro inventario es diferente, ¿cierto?, al anterior, porque aquí si es inventario de la operación 2 es porque ya pasó por la operación 2 y por lo tanto es producto terminado. Y en este caso, ¿cierto? Si es producto terminado, lo puedo ocupar, ¿cierto? Para efectos de, digamos, de ocuparlo en demanda, directamente como demanda. Y eso también, ¿cierto? Vamos a ver por qué hago la diferencia. Porque cuando modelemos el inventario, aquí va a haber una pequeña diferencia a cómo lo hacemos normalmente o cómo lo hicimos en el ejemplo anterior, ¿ok? Porque la ubicación de dónde va cada una de estas variables en las ecuaciones en realidad tiene que ir pensada de acuerdo a dónde me sirve el inventario que hice en ese momento. Ahora, esto mismo, ¿cierto? Lo repito, pero para hacer operación 1 a fin del mes 2, ¿cierto? Y operación 2 a fin del mes 2. Y cambio, por supuesto, aquí en vez de junio, escribo julio. Las mismas variables para representar, ¿cierto?, el inventario de la operación 1 en el mes de julio,
el inventario de la operación 2 en el mes de julio también. La tercera, ¿necesito hacer inventario a fines de agosto? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Cierto? En el enunciado en particular nos dice que yo tenga que dejar producto, digamos, terminado a medio hacer, ¿cierto? A fines del periodo. A veces hay inventario y hay planificaciones de las empresas donde eso sí se hace. ¿Por qué? Porque obviamente se sabe que son periodos móviles y posteriormente yo voy a necesitar obviamente en algún momento hacer de septiembre en adelante. Por lo tanto, puede que las empresas necesiten partir con un mínimo de inventario, ¿cierto? De distintas cosas. Aquí nos indica, así que obviamente no lo necesitamos. ¿Qué pasaría si igual hiciéramos las variables? Se pueden, no es problema, las podemos incluir en las ecuaciones, las podemos incluir en la función objetivo y todo, pero dado que este problema es, ¿cierto?, un problema de minimización de costos, ¿cierto? Eso lo vimos, ¿cierto? Imagino que se dieron cuenta que hablamos de puros costos, entonces este es un problema de minimización de costos. Necesariamente en estos casos, digamos, el inventario de las operaciones a fines del mes de agosto, si yo lo incluyo en la función objetivo, como no tengo ninguna restricción al respecto abajo en las restricciones, como ni nada que les obligue a tener un valor distinto de 0, lógicamente que el modelo va a elegir que sean 0, porque no tienen, si no sería sumar obviamente el costo en función de objetivo y no tiene sentido, o sea, es porque nada me está exigiendo que sea así. A diferencia de estas 4 variables que sí pueden ser ocupadas para reducir los costos, porque ahí estas sí están relacionadas con las demandas que yo tengo en cada mes. No así, obviamente, agosto para septiembre no me hace nada porque no tengo demanda en septiembre. Estas otras sí me permiten satisfacer, por ejemplo, demanda en julio o agosto, quizás con un menor costo, dependiendo obviamente del problema en particular. Más adelante Profe, vamos, ¿sí? profe, una consulta. Dime. En la operación 1, ¿el producto no está terminado? No, tiene que pasar todavía por la operación 2. Operación 1 es como está media y operación 2 y ahí está el Claro, producto terminado. exacto, así es. Ya. Por eso, digamos, y ahí vamos a ver cuando construyamos las ecuaciones de inventario, que solamente cuando tienes la operación 2, cuando estás saliendo de la operación 2, puedes considerarlo como usable para demanda, para la demanda externa. La otra es solamente un traspaso interno que se hace de una operación a otra, pero no puedes ahí considerar la demanda externa. También, obviamente, cuando tengamos los resultados, los números, tenemos que chequear que efectivamente hayamos modelado bien y que todas las cosas están pasando donde deben, que efectivamente aquí cada numerito va a donde debe dar y nos cuadra en el fondo el movimiento de los productos entre etapas. Función objetivo. Ya tenemos como varias pistas, ¿cierto? Repasemos un poco el tema de los costos, ¿cierto? Tenemos en realidad aquí los costos básicamente están en esta parte, ¿cierto? Del enunciado. Los siguientes costos de retención correspondientes son 0,20 y 0,40 por unidad por mes, ¿cierto? Eso habíamos dicho que era costo de inventario. Y el costo de producción varía por operación y por mes. Para la operación 1, el costo de producción unitario es de 10, 12 y 11 en junio, julio y agosto respectivamente. Y para la operación 2, el costo correspondiente a producción unitario es de 15, 18 y 16. ¿Qué sería de partida la función objetivo? ¿Maximizar o minimizar? Minimizar. Minimizar, ¿cierto? Estamos hablando de costo. Minimizar Z. ¿Y cómo sería mi función objetivo? Fíjense, acuérdense las variables. Tenemos 6 variables que representan producto procesado por cada operación en cada mes. Las combinaciones de las dos cosas. Y además de eso, 4 variables de inventario por operación y por mes. ¿Cómo sería entonces, cierto? Aquí voy a subir un poquito esto. Ahí. Y voy a dejar a la vista los costos que están ahí, pero también quiero que se vean las variables para que ahí se alcance a ver todo. Función objetivo, entonces, ¿cómo sería?
X11 más el ¿Ya? X12, ¿o no? Ya. Pero ¿qué coeficiente llevan? Porque también, ¿cierto? Estamos hablando de que esos son, digamos, Se le tiene que, ¿sí? se le tiene que aplicar el costo correspondiente a cada mes y operación. Exacto. ¿Y entonces cómo sería la ecuación? Sería X11 por 10. Ya, pero al revés, ¿cierto? Es primero el coeficiente, es 10 X11, porque, ¿cierto? Es 10, acuérdense, acá arriba está, costo de producción en el mes de junio de la operación 1. Entonces, primero siempre es el coeficiente. ¿Cómo se Más X12 más X13. Pero falta algo ahí. Los coeficientes, ¿cuáles serían? El 12 más... y 11. X13. Exacto, ¿cierto? Eso era, ¿cierto? Porque estaban bien pensando en que obviamente están usando las variables que corresponden, ¿cierto? X11, X12, X13, porque son obviamente de la etapa 1, los meses 1, 2 y 3. Pero se olvidaban, ¿cierto?, de los coeficientes, que eran 10, 12 y 11 para cada uno de esos meses. Me falta aquí, ¿cierto? Operación 2. Obviamente siguiendo más o menos la misma lógica. ¿Cuál sería? $15 por X21. ¿Cierto? Es 15 por X21 más, el otro es 18 por X22. X22 Y y 16 luego por 6, X23. X23, exacto. Y esto, ¿cierto? Estas 6, digamos, sumandos, son la parte del costo de producción. Esto es lo que me cuesta usar, solamente estamos hablando de la parte de capacidad de operación. Por usar capacidad de operación me cuesta esto. El otro costo que hay es el inventario, ¿cierto? Y este es un poco más parejo, porque estamos hablando de que es 0,20 y 0,40, independiente, ¿cierto?, del mes, sino que depende de la etapa, es solamente dependiente de la etapa. Entonces, ¿cómo sería esos sumandos? Aquí obviamente un más cortito porque también tenemos solamente 4 variables. $0.20 ¿Listo? por Y, X12 más no, X13. acuérdense, y son de inventario, Ah, sí, ¿cierto? sí, sí. Si estás bien en los Y11 índices, y 12. claro, es Sí, operación 1 en el mes 1 y sí, operación 1 en el mes 2. sí. Y la otra parte, ¿cierto?, es 0,40 porque corresponde a la otra etapa. Operación 2 en el mes 1, operación 2 en el mes 2. Y aquí es cierto donde les decía que si hubiésemos agregado operación 1 y 2 en el mes 3, perfecto, lo pueden hacer. Y de hecho, después si alguien quiere probarlo en el software, lo puede hacer y va a darse cuenta que lo va a dejar en cero, que obviamente como optimiza y nada te obliga a que eso no sea, digamos, no sea un valor distinto de cero. Por supuesto que siempre el método va a elegir que hacer cero cualquier cosa que le sume costo en la medida que nada lo obligue a algo diferente. Esa es nuestra función objetivo, ¿cierto? Tenemos todas las variables involucradas en este caso. Recuerden que en algún momento, ¿cierto? Al principio yo les dije, hay problemas donde no necesariamente todas las variables aparece la función objetivo. En algún momento nos va a aparecer algo así que en eso no se extrañen. Pero en este caso sí, obviamente los tenemos que incluir. Restricciones. Las restricciones, Profe, dime.
En el ejercicio anterior los puso con paréntesis o eso da lo mismo. Sí, lo puse con paréntesis porque en realidad en ese caso, ¿cierto? Era el mismo costo para todas las variables, porque no dependía, ¿cierto? No había tanta división como acá. Aquí, de hecho, si quieres lo podemos ir a ver. Déjame abrirlo, archivo, creo que era este. No, era el otro. Este era el otro, ¿cierto? Lo hicimos de esta manera, ¿cierto? 30 por todos, 28 por todos, 90 por ambos y 75 por ambos, porque en este caso, ¿cierto? El mes, digamos, el segundo índice, que era el mes, ¿cierto? No me hacía ninguna diferencia. Era exactamente el mismo costo por los 3 meses. Dependía del producto, sí, por eso era 30 y 28, pero no dependía del mes. Entonces, por eso ocupaba al final el mismo costo para los 3 meses, pero solamente separada por producto. En este caso, ¿cierto? Me están diciendo que sí es diferente por mes para el producto, o sea, para la etapa. Entonces, por eso tengo que hacerlo todo separado. ¿Eso por qué puede ser? O sea, en la práctica, en la realidad, ¿qué cosa te influye, por ejemplo, para hacer esa diferencia? A veces los costos fijos obviamente se prorratean, muchas veces para los productos que uno tiene, y por ejemplo, en un mes X, la cantidad de días hábiles no es siempre la misma. Entonces, eso ya influye que el prorrateo de costos fijos no sea obviamente siempre parejo. A veces van a haber más o menos días para prorratear. Y por lo tanto, ¿cierto? Ahí a veces aparecen esta clase de variaciones de costo por mes. Puede pasar, y también es súper natural que pase, que hayan productos que tengan materias primas que varían también, digamos, por mes, por disponibilidad, porque X motivo, ¿cierto? Siempre hay a veces épocas en que hay más o menos abundancia de algunos productos que se podrían ocupar, y por lo tanto también, ¿cierto? Se te puede influir en que el coeficiente sea distinto mes por mes. Así que aquí en este caso sí está un poco una situación de esa naturaleza, o sea que mes por mes sí los costos pueden variar. Como ven, cierto, tampoco es tanto, pero por supuesto sí es una situación que se puede dar. ¿Está claro o alguna duda? Sí, quedó bien. Claro. Ok, entonces ahora necesitamos, por una parte, modelar lo que es el uso de la capacidad de operación como restricción, ¿cierto? Esa es una cosa. Yo tengo que asegurarme que lo que uso, ¿cierto? De operaciones en sí, el proceso que efectivamente hago, no sobrepase estas cantidades. Ese es un grupo de restricciones. Y el otro grupo de restricciones es lo que tiene que ver con la demanda y también, ¿cierto?, con el tema de inventario, de cómo traspaso, ¿cierto?, inventario de un momento a otro y dependiendo también de qué uso le doy, si es un traspaso de la operación 1 al 2 o si es para efectos de producto final. Quizás el tema de la capacidad de operación es un poco más simple, ¿ok? ¿Cómo sería, por ejemplo, pensemos primer mes, que es un poco más simple, y para el mes también, para la capacidad de operación 1 en particular, ¿cómo sería la restricción? Esos 800 horas que tengo disponible ahí. ¿Cómo modelo el uso de esas 800 horas? Aquí, ¿cierto? Recuerden esta frase también. Lean de nuevo esta frase porque ahí obviamente es donde está la pista de que cuánto tiempo me consume, Hay que transformar eso a cantidad por horas. ¿cierto? O sea, en realidad ya está por horas. Es 0,6 horas en la operación 1 por cada producto que pasa. 0,8 horas en la operación 2 por cada producto que pasa. Eso es en realidad lo que les pregunto. ¿Cómo eso lo traspaso al uso en particular? Primero veamos capacidad de operación 1 en junio, que es, acuérdense, como variable, eso es X11. Es cuántos productos proceso en la operación 1 es el mes de junio. ¿Cómo sería esa primera restricción? Es bien directa, particularmente esta es como bien directa. ¿Te parece un poco a una que vimos también por ahí antes?
al ejemplo de cuando vimos el tema de los cinceles y las, ¿cómo se llaman? Las llaves inglesas, ¿se acuerdan de ese ejemplo? Había una parte cuando modelamos la capacidad de producción que era algo bastante similar a esto. No es una gran restricción en realidad. ¿Cómo sería? Porque piensen que la variable, lo que está, ¿cierto?, representando, en este caso x11, es la cantidad de producto, unidades. ¿Cuántas unidades pasaron por la operación 1 en el mes de junio? ¿Ya? Y aquí lo que me dicen es cuánto tiempo consume cada unidad. Entonces, si yo quiero saber cuánto tiempo en total me consumieron todas las unidades que pasaron por ahí, ¿cuál sería la restricción? Atrévanse, si no es una restricción complicada. Serían dos restricciones en este caso, ¿cierto? Hay que hacer una por cada operación, ¿cierto? O sea, en realidad cada O sea, operación y cada mes hay que 1 hacer una. Pero estoy preguntando para operación 1 en el mes de junio. a las 800. Sí, ¿cierto? Tenemos los 800 como capacidad. El tema es qué es lo que pongo al otro lado. Yo sé que lo que ponga al otro lado obviamente debe ser menor o igual que 800 porque 800 es lo máximo que tengo disponible. O sea, o la ocupo todo o ocupo menos. Pero ¿cómo es esa expresión? Piensen que si tengo al lado derecho 800 horas, el resultado también del lado izquierdo deben ser en horas. Pero debo ocupar, lógicamente, la variable que representa la cantidad de productos que pasaron por esa operación ese mes. 0.6. ¿Cierto? Es por unidad de producto y multiplicado por... ¿Cuál es la variable que va ahí? 800, ¿no? O X, X11. X11. Variable. Exacto. X11 es operación 1 en el mes 1. Si aquí, ¿cierto? Esto es la cantidad de productos que pasaron por operación 1 en el mes 1, por ejemplo, no sé, fueran 100 productos, y cada uno de esos consumió 0,6. Entonces, obviamente, 0,6 por 100 me va a dar el tiempo total en horas, porque el 0,6 ya estaba en horas, que me consumió de las 800. Y obviamente esto, de esta manera, me controla que efectivamente yo no haya ocupado más tiempo del que había disponible. Aquí ponemos disponibilidad de tiempo de operación 1 en el mes de junio. Algo así, muy similar a esto, es lo que tengo que hacer también con las otras 5, digamos, que me quedan. También son bien directas porque, ¿cierto? Las X ya me están representando directamente la cantidad de productos que pasaron por la operación esos respectivos meses. Otra historia muy distinta, la de inventario y traspasos internos, esa parte la vamos a hacer después. Pero esto es súper directo porque la X ya me representa productos que efectivamente pasaron por la operación. Así que ahí no tengo, ¿cierto?, que agregar ni restar nada. ¿Cuál sería, por ejemplo, sigamos con la operación 1 en los meses de julio y agosto? ¿Cuál sería ahí la restricción? Muy similar. Sería la misma hora, pero ¿Sí? con Pero es cierto, operación 1 en el mes 2 también 700, igual, ¿cierto? ¿cierto? Exacto, ¿cierto? Porque el 0,6 horas en la operación 1 es para todos los meses. También en este caso no me hace cierta distinción. Sí me cambia la variable, porque obviamente la variable debe ser la correspondiente a ese mes en esa operación. Y la capacidad sí es diferente, en este caso 700. Acá si quiero escribir, obviamente puedo copiarlo de arriba para acordarme. Y pongo disponible tiempo operación 1, pero aquí en el mes de julio. Y la tercera, de nuevo va a ser 0.6, pero ahora es X13, operación 1 en el tercer mes, menor o igual a
los 550 que tengo disponibles para ese mes. Y aquí, ¿cierto? De nuevo, es disponibilidad de tiempo de operación 1 en el mes de junio como restricción de agosto en este caso. ¿Se entiende por qué son así estas restricciones? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Habla de la producción, o sea, la hora que tengo para producir ese total, ¿o no? Exacto. El lado derecho, sí, las constantes es la cantidad de horas que tienes disponibles de la operación. Por el lado izquierdo Esa- es lo que efectivamente consumiste. Y Esas eso son depende 6 obviamente de horas 0,6 horas. De 0,6 por, por, no sé, produ- 60 minutos. En menos de una hora. por producto, ¿cierto? Por cada producto, sí. Y por eso tienes que multiplicarlo por la variable que te representa la cantidad total de productos. Porque la variable es el total de productos que pasaron por la operación 1 en el mes tanto. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Ya. De esta misma forma, ¿cierto? Tenemos en realidad que ver la otra parte, ¿cierto? La capacidad de la operación 2, pero sigue más o menos, ¿cierto? La misma lógica que estamos viendo recién. Por una parte, ¿cierto? Tengo que en este caso, operación 2, me consume 0,8 horas cada producto que pasa. Y la disponibilidad de horas, en este caso, es 1850 y 700. Entonces tengo 0,8 horas, pero aquí, ¿cierto? Me cambia ahora la variable, porque es operación 2 en el mes 1 y eso no puede pasar las 1000 horas. Y esto aquí lo vamos a copiar, disponibilidad de tiempo de la operación 2, ahí sí, 2 en el mes de junio, ¿cierto? 1000 horas gastadas, ¿cierto? A tasa de 0,8 horas por cada unidad que yo fabrique. Esto mismo, ¿cierto? Si veo el mes siguiente, es operación 2 en el mes 2, también consumo de 0,8 horas, pero aquí, ¿cierto? Mi disponibilidad es de 850 solamente. Y esa es la disponibilidad de tiempo de la operación 2 en el mes de julio. Y por último, 0,8 operación 2, mes 3, en este caso 700 horas. Y eso es disponibilidad de tiempo de operación 2 en el mes de agosto. ¿Se entiende esta restricción? Es la misma estructura de la anterior, pero lo estoy haciendo solamente sobre la operación 2. ¿Dudas? No. ¿No? Ya. Entonces, estas restricciones, en particular estas 6 restricciones, lo que me representan es la parte de acá. El uso, en el fondo, de la capacidad de producción en los meses. Entonces aquí podemos ponerle un título cortito. Uso de capacidad de producción. Ese es este grupito. Y me queda básicamente, ¿cierto? Todo el tema de cómo traspaso material de una parte a otra, ¿cierto? Dentro de estos 3 meses y dado que hay 2 operaciones, ¿cierto? Y aquí sí me van a entrar, ¿cierto? Se me activan en el fondo las variables de inventario. Aquí, ¿cierto? Lo que debo tener súper en mente es que, en el fondo, las operaciones dependen entre sí. Como les decía, la operación 1, ¿cierto? Va primero y por lo tanto cualquier cosa que haga la operación 2 me obliga a que haya pasado antes por la operación 1. Recordemos un poco en el ejemplo de la semana pasada, las restricciones de inventario no. Vamos a verla. Aquí, ¿cierto? Recuerden que en este caso eran 2 productos, así que veamos solamente un producto. Yo tenía en la restricción, me decía,
que en el mes 1, ¿cierto? Lo que hacía de este producto 1, podía ir a demanda, que era los 500, o podía guardarlo en inventario. Ese inventario que yo dejaba a fines de ese mes de junio, obviamente lo tenía disponible a principios del mes de julio para sumárselo también a lo que yo produjera el mes de julio directamente. Estas dos variables que están aquí al lado izquierdo, lo que están representando es lo que yo tengo disponible ese mes para usar, ¿cierto? De alguna manera. Y eso que yo tengo disponible cada mes, o es inventario que me quedó de antes, o algo que yo fabrico ese mes en particular. Por eso siempre son estas dos cosas, digamos, las que se suman. Y eso, de nuevo, se ocupa en demanda del propio mes, o se ocupa en volverlo a guardar. Para, obviamente, si lo guardo aquí, necesariamente en alguna parte tiene que volver a aparecer. Alguna parte lo tengo que ir a dejar. Y eso aparece en el siguiente mes como producto para ser usado, además del producto que fabrico ese mes, y eso, ¿cierto?, lo ocupo en demanda. Siempre es la misma estructura. Inventario debe aparecer en dos partes, al menos, también depende un poco de la estructura del problema. Casi siempre en realidad aparecen dos partes, donde lo recoges, donde lo hiciste en primer lugar, que en este caso, por ejemplo, en esa variable es ahí, lo hiciste en el mes de junio, y lo dejaste en el mes de julio para que lo ocupara. Acá lo hiciste en el mes de julio y lo dejaste en el mes de agosto para que lo ocupara. Las demandas lógicamente van en el mes que corresponden, las producciones también van en el mes que les corresponde, ¿ok? Es el inventario, ¿cierto?, el que va apareciendo en dos ecuaciones para poder ir generando el efecto de ir pasando unidades de un mes a otro. Y aquí, ¿cierto?, necesitamos hacer lo mismo, pero tenemos el tema de que hay operaciones, de que las operaciones, ¿cierto?, tenemos que respetar el hecho de que lo que sea que llegue a la operación 2 debe haber pasado necesariamente por la 1. Y ahí, ¿cierto?, donde tenemos que pensar bien el cómo la construimos, ¿ok? ¿Dudas hasta ahora? Porque estoy viendo que igual ya nos alcanzó un poco el tiempo y obviamente no vamos a alcanzar a hacer estas restricciones por completo. Así que ya la próxima clase hacemos este grupo de restricciones porque hay que pensarlas súper bien, porque estas sí, ¿cierto?, son un poco más truculentas que estas de inventario que vimos en el ejemplo anterior. Y además que todavía tenemos que ingresar obviamente el problema de software para resolverlo y analizar todos sus resultados. Pero dudas en lo que llevamos hasta ahora. Obviamente los invito a que traten de hacer las restricciones de inventario para la próxima clase, ¿cierto? Pues vamos a partir de ahí, vamos a recordar un poco el ejercicio y de ahí lógicamente partimos haciendo ese grupo de restricciones. ¿Dudas? No, profe. Pero la ¿No? próxima clase lo vamos a hacer en Solver o en Lingo. En la clase anterior, ¿en qué lo hicimos? Lingo. Lingo. Ya sería bueno hacerlo en Solver para que también vieran, recordáramos cómo funciona y obviamente este problema en particular por la cantidad de variables que tiene y los coeficientes también, ¿cierto? Es su desafío ingresarlo en Solver, hay que ser bien ordenadito, así que en ese sentido sería bueno también que lo viéramos en Solver para que recordemos todos estos pequeños trucos que Solver nos exige por el tema del orden en que uno debe ingresar las ecuaciones. Para Lingo es más fácil porque tal cual como está aquí. Simplemente tengo que seguir digamos, la sintaxis y punto. Para Lingo, o sea, Solver va a exigir un poco más de trabajo en este tipo de problemas para el ingreso. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Algo? Por mi parte, eso. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguien más tiene algún comentario? No, profe. ¿No? Bueno, entonces les voy a subir este mismo Word, ¿cierto? Y para que lo tengan disponible a mano, ¿cierto?, para la próxima clase. Y ahí, pues, por supuesto, de la próxima clase seguimos trabajando sobre este mismo archivo para terminar el modelo y posteriormente lo hacemos en software. ¿De acuerdo? Ok, profe. Ok, entonces el jueves, si mal recuerdo, no tenemos clase, me da la impresión.
Así que nos vemos ese día y que estén muy, muy bien, ¿ok? Ya, profe, Chao, buenas chao. noches. Hasta luego. Hola, profe, que esté bien.